Tequila Herradura es quizás una de las marcas más preferidas de tequila de alta calidad. Un tequila de tradición para los buenos conocedores. Esta empresa nos cuenta una fascinante y bella historia mexicana. Amatitán, Jalisco, México. Lugar de bellas mujeres tapatías. Eran los tiempos de principios del siglo XIX, alrededor de 1826. En este poblado de Jalisco, un presbítero llamado Feliciano Romo era el encargado de las funciones religiosas de la zona y no estaba del todo satisfecho con su vida de sacerdote. Quizás fue por esta o por cualquier otra razón divina que se dio a la tarea de adquirir tierras y dedicarse a la siembra, la cría de ganado y, como si de cualquier otra cosa se tratara, a la producción de vino mezcal. Se trataba de la hacienda San José. Este hombre era un fiel sirviente del campo de la época antigua, donde terrenos áridos rodeaban su estancia, donde las casas de adobe eran comunes de ver en esta época. Las personas se trasladaban a caballos y en carretas. Con esta primera referencia se da inicio a la fabricación de vino de mezcal. Casi un siglo después, Aurelio López Rosales, poseedor y dueño legítimo de la hacienda, caminaba entre los agaves azules de los campos. Entre los sables azulinos que se desprendían de la tierra, vio el reflejo del sol en un objeto de metal. Aurelio se acercó y en su camino encontró una herradura. Esta se encontraba a medio hundir. Fue así como el más tarde llamado El Cristero daría con el símbolo que habría de representar la historia de su familia, la hacienda y el dulce tequila de sus tierras, que hoy cuenta con más de 150 años. Esta es la historia de uno de los tequilas más antiguos y representativos de México. Es la historia de un éxito empresarial manejado a lo largo del tiempo por hombres y mujeres de la misma sangre. Es la historia de Tequila Herradura. Luego de que el sacerdote Feliciano Romo adquiriera y diera nombre a sus tierras, se vio obligado a contratar empleados que se encargaran de las tareas de la hacienda. A pesar de su condición de presbítero, sin esposa ni hijos con su apellido, Feliciano dio cobijo y crianza a 3 hermanas de la localidad: Leandra, Josefa y Máxima Salazar. Sería Josefa quien pasaría a la historia como una de las mujeres frente a la también llamada Hacienda del Padre. Hacia 1866, Josefa y sus hijos administraban la hacienda. Es así como aparece un hombre con años de servicios en las tierras, todos los conocimientos reunidos y la plena confianza de la patrona, Félix López. Este, sin saberlo, pasaría a la historia como el fundador de una empresa que no desfallecería ante los cambios y las revoluciones del mundo, y que sería productora de una de las mejores bebidas alrededor del globo. Para 1870, congraciado por Josefa y sus hijos, tenía total control sobre la destilería y algunas tierras. Era dueño de la hacienda San José. Fue entonces cuando decidió inscribir las tierras como productoras de tequila, dándoles un nuevo nombre, Hacienda San José del Refugio, y marcando el año de fundación de Tequila Herradura. Contando con 45 años de edad, decidió desposar a la veinteañera Carmen Rosales, una mujer de ánimos empresariales decisivos para la supervivencia de la empresa. Fruto de este matrimonio nacieron Aurelio López Rosales y María de Jesús. Félix fallece 8 años después de dar inicio a la compañía, y las tierras quedan nuevamente bajo el cuidado y la visión de una mujer, Doña Carmen. La participación de este matrimonio quedó plasmada por casi 100 años. Juntos modernizan y mejoran el sistema de producción, construyendo una fábrica que permanecería produciendo tequila hasta 1968. Pero Carmen Rosales estaba ante el panorama de 2 hijos pequeños y un imperio a medio construir: tierras, empresas y negocios. En esta complicada situación, su hermano Ambrosio Rosales, junto a su esposa Elisa Gómez Cuervo, vendrían al auxilio. El enorme conglomerado comercial sobreviviría. Más tarde, ante la muerte de su madre, Aurelio López tomó el timón empresarial con su hermana María de Jesús a la derecha. Bajo su directiva, la destilería de la Hacienda San José del Refugio crecería como entidad mercantil y se le daría el sello de lo que hoy todavía ostenta, la herradura. Por otro lado, se vería afectada por las revoluciones y los ejes políticos de la época. En general, el siglo XIX fue una época de importantes avances.
El mundo tal y como lo conocemos comienza a moldearse. Se asientan las bases ideológicas y filosóficas de nuestro tiempo. Las guerras independentistas tienen lugar. Y para provecho de Aurelio y su hermana, sería el siglo de las revoluciones industriales. Estos aires de progreso y modernidad alcanzarían a México, que hacia 1837 comienzan a unir al país mediante ferrocarriles. Por aquellas épocas también ya había registros de un sirviente que elaboraba vino de mezcal. Historia de José Cuervo, una de las empresas más antiguas de México, que te dejaremos en la parte final de este video. Ya para finales de siglo, un México unificado facilitaría a las grandes empresas hacer comercio. Tequila Herradura empieza a llegar a los rincones y grandes metrópolis del país. La producción de los campos de agave azul, ahora con forma y nombre de zapato de caballo, se comienza a popularizar. Todo esto lo logran Aurelio y su hermana, junto a su primo David Rosales, hijo de Ambrosio y Elisa. Es en 1929 cuando la historia da un giro. Las tensiones ante un gobierno anticlerical y la iglesia no dieron más resultado que la Guerra Cristera, iniciada un año antes, en 1926. Este conflicto sacudió y dividió al país política y religiosamente. Por otra parte, la Hacienda San José del Refugio está ligada históricamente a la iglesia, y los hermanos frente a ella, firmes en sus creencias, no tardaron en verse afectados por la peligrosa agresividad del gobierno mexicano. No solo apoyaron en un grado de simpatía a la iglesia, sino que la ayudaron económicamente en su lucha contra los anticlericales. Aurelio y María de Jesús eran ahora enemigos del Estado. Perseguidos y la hacienda sitiada, tuvieron que exiliarse en Roma, Italia. David Rosales, como una mano derecha en las sombras, fue dejado frente a Herradura como administrador general. Esto lo puso en la línea de sucesión como el inevitable heredero del negocio familiar. Su postura frente a la destilería lo muestra como un hombre tradicionalista y caritativo. Para esta época, la producción y presentación del tequila evolucionaba y cambiaba. Los grandes y pequeños nombres comenzaron a trabajar mezclas de tequila y saborizantes, con lo cual podían reducir los costes de producción. Pero Don David defendió el tequila 100% agave, a pesar de los beneficios de trabajar con mezclas. Es así como en tan solo un año tras la huida de sus primos, se encontraría a sí mismo en Ciudad de México dejando la huella de su nombre sobre la historia de la hacienda y la destilería, comenzada por un sacerdote inquieto, su hija de crianza y el mayor ayudante y administrador que Josefa Salazar tuvo, Félix López. Don David se encontraba en la capital de la República de México, registrando la marca Herradura y plasmando el zapato de caballo que Aurelio había visto vislumbrar mientras paseaba por los campos de agave azul, como el logo de la empresa. Tras el término de la cristiada en 1929, María de Jesús vuelve a la hacienda y permanece por el resto de su vida sirviendo a Matitán. Renovó la antigua capilla del pueblo, construyó escuelas y su regalo más preciado, la mitad del líquido extraído de los primeros pozos de agua, una campaña exitosa bajo la cabeza de Don David. Si algo podemos recoger de estos tiempos agitados, es cómo Tequila Herradura demostró que, queriendo o sin quererlo, una empresa está atada en lo político, lo religioso y lo social a su tiempo, y que cada crisis o bien fortalecerá sus valores o la convertirá en un ente sin sangre ni moral. Pero allegaban otros tiempos, y el romanticismo de la época aunado a los enormes beneficios que devenía la compañía ensombreció el camino y la hizo tambalear entre las sombras. Hacia 1956, María Esther Magdalena Rosales Cuervo, hermana de David Rosales, hereda Herradura, pero casada y con 4 hijos. No fue ella quien en verdad se encargó de la compañía, sino Ernesto, su hermano menor y favorito entre todos. Este, atraído por los lujos y el dinero, más preocupado por sus trajes de botones y el auto que conducía, descuidó la herencia construida por más de medio siglo por sus antepasados. Herradura se tambaleaba en problemas financieros, hasta que sus sobrinas, criadas por María Esther, vendrían al rescate. Cristina, María Elisa y Gabriela de la Peña
preocupadas por la grave situación económica de la compañía, evitarían el colapso de Herradura. Pero las aspiraciones de Gabriela la diferenciaron de sus hermanas. Esta, al heredar una tercera parte de las acciones de la compañía, trabajó en aras de poner su nombre sobre el 100% de Herradura. Más tarde compraría la parte de su madre y sería la cuarta mujer en intervenir y acrecentar la riqueza familiar y el éxito de Tequila Herradura. Gabriela, junto al capital y la sabia mente de su esposo, Guillermo Romo Celis, limpiaría los cimientos enlodados de la compañía y la modernizaría. Por 38 años se dedica a producir y vender Tequila Herradura. Bajo su nombre, el eficaz sistema de producción y la fábrica que las brillantes mentes de Félix López y Carmen Rosales habrían establecido a finales del siglo XIX quedarían atrás. Esta primera sede es el museo que hoy amantes del tequila visitan en Jalisco. Aunque no todo fue realmente dejado atrás. Gabriela quería modernizar la empresa, pero sin perder la tradición en el proceso del tequila. Por ello, la tecnología se vio envuelta por los métodos ancestrales y no al contrario, como suele suceder. Su proceso de fermentación y los hornos de mampostería son hoy los únicos en pie en la industria. Doña Gabriela se hizo conocida como una mujer de energías inacabables. Saludaba a los trabajadores durante el desayuno, atendería las cuentas pendientes durante el mediodía y luego se movería a Guadalajara por la tarde a realizar negocios. Bajo su carácter indómito, la producción de 4 productos se llevaría a cabo. Tequila Herradura Añejo para 1962. Tequila Herradura Reposado para 1974. Tequila Herradura Plata para 1975. Esta etapa en la historia del gran Tequila Herradura nos pone de plano bajo el sol del siglo XXI, en el 1994, a la muerte de Gabriela. 2 de los 4 herederos siguieron el camino marcado por las brillantes mentes de sus padres. Hablamos de Guillermo y Luis Pedro Pablo Romo. Su padre habría impulsado en vida las exportaciones del tequila Herradura, dotándole de presencia internacional a la marca y poniendo a prueba los paladares de los grandes degustadores de tequila. Con los límites nacionales traspasados, Guillermo y Luis tienen bajo su nombre una de las mejores bebidas a nivel mundial. Continuaron exportando y tratando de hacer crecer en sus manos la herencia familiar. Y el éxito se materializó. En 1994, el Jimador, con 100% de agave, fue número 1 en ventas del país, demostrando que Tequila Herradura ahora dominaba el mercado. 3 años más tarde, en el 97, New Mix recorre e inunda México, volviendo a dejar a la compañía con un primer puesto en ventas. En el 2004, Guillermo le cede su puesto al tercer Guillermo, su hijo, que trabajaría con su tío. 3 años más tarde, en el 2007, Tequila Herradura se vende a la estadounidense Brown-Forman por $776 millones. Esta fue una decisión que le permitió estar como hoy la vemos, vendiéndose en más de 100 países como uno de los mejores licores del mundo. En el mismo año de su venta, la Wine Enthusiast Magazine declaró a Casa Herradura como la mejor destilería del año. Por cierto, durante las últimas décadas el precio del tequila y del mezcal han ido en aumento, así como la copia de esta bebida por otras naciones. Uno de los tantos intentos de copia del tequila es una bebida hecha en África llamada agava, misma que está teniendo bastante éxito en el continente africano y que es exportada sobre todo a Europa. Si quieres saber cómo es que copian el tequila a otros países, no te pierdas nuestro próximo video llamado Tequilas Piratas en el Mundo. Otra copia es el intento de tequila de Australia, mismo que también está teniendo buena aceptación. Como parte de estas actividades, el tequila original de México está protegido y tiene denominación de origen. Es decir, ninguna otra bebida puede llamarse tequila si no es cultivada en territorio mexicano, específicamente regiones de Jalisco, Nayarit y Michoacán. Esta no es la historia de un emprendedor y su empresa. Es la historia de una familia a su vez visionaria y de tradiciones, que quiso manufacturar y destilar el mejor tequila del mundo. Es la historia de una empresa salvada por una estirpe de mujeres trabajadoras y capaces y de hombres con liderazgo.
Es la historia de cómo se erige un hombre de 100 años destinado al éxito. Se dice que la raza mexica representa a los hijos del quinto sol, quinta civilización de la tierra. Según la piedra del sol, tenemos la esencia del maíz y del mezcal. Orgullosos de nuestros orígenes y fiel a nuestras tradiciones, el tequila representa en gran medida la esencia de un mexicano, una historia de nuestro querido México, lleno de riqueza cultural.